Vamos a comenzar en comité, porque todavía no tenemos quórum, pero la idea es que podamos en una sesión, eh, puede ser más breve, una sesión para dar cuenta simplemente, hacer un comienzo del análisis de las indicaciones presentadas y a solicitud del Ejecutivo vamos a recabar el acuerdo también para ampliar un poco más el plazo de indicaciones para que pueda presentar el Ejecutivo sus indicaciones también, pero para eso necesitamos el acuerdo de la comisión y lo haremos cuando tengamos el quórum. Lo mismo la cuenta. Saludar, obviamente, al senador Moreira, a la subsecretaria Lorena, quienes nos acompañan. Presidente, presidente, Sí, senador. ¿por qué no Senador. esperamos unos 10 minutos hasta que lleguen los demás o llamarlos? ah, Hagamos un receso porque empezar en comité cuando se está pidiendo que veamos para que estén todos presentes, porque si no va a venir Navarro, puede estimar que una cosa distinta, entonces yo suspendería esto y no sé si la Jimena puede mandarle un WhatsApp. al- a- yo se los mandaría en forma individual a los que faltan, porque a veces no ven el chat y decirle que se incorporen y ahí tomamos la decisión. Yo no tengo ningún problema lo que está planteando la subsecretaria. Es mucho mejor que ustedes, Lorena. Muy buenas tardes a todas y todos. Y me parece muy bien la idea de Ahí que está el Senado Navarro. ya, Ahí pues tenemos quórum. ya, pues estamos los que, con Navarro, Sí, con La Torre y conmigo, estamos los que tomamos decisiones en esta comisión, pues. ahí estamos. Muy Ya, bien, ahí tenemos dale quórum. nomás. Ya, vamos a iniciar formalmente la sesión. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Entonces, partimos por la cuenta. Jimena, por favor. Tenemos una carta del señor presidente del Observatorio Legislativo Cristiano en el que, en el mérito de la transparencia y la participación de los procesos legislativos como parte de la sociedad civil, solicitan el envío de las indicaciones al proyecto en tabla. Asimismo, tenemos una carta del honorable senador Navarro y dice lo siguiente. Este lunes, mediante un diario de circulación nacional, nos enteramos que el gobierno elaboró en julio pasado un informe de 54 páginas que contiene un balance de parte de las recomendaciones generadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez para el actuar de policías y aparatos estatales en el contexto de movilizaciones y protestas sociales. Considerando que dichas recomendaciones fueron entregadas luego de vivir en nuestro país una oleada de violaciones a los derechos humanos de parte de carabineros y uniformados en el contexto de la revuelta social iniciada el pasado 18 de octubre de 2019, resulta incomprensible que dicho informe elaborado por la Subsecretaría del Interior no haya sido puesto a disposición de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, teniendo en cuenta que entre octubre de 2019 y marzo de 2020 realizó más de 20 sesiones con cerca de 140 invitados para analizar los diversos hechos y aristas desencadenadas a raíz de las movilizaciones sociales y el actuar de las policías. Es por ello que solicita, en su calidad de miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, se pueda convocar a una sesión especial con citación al Ministro del Interior, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y el Instituto de Derechos Humanos para conocer y estudiar en profundidad los avances expuestos en el informe elaborado por la Subsecretaría del Interior. Eso sería, señor presidente. Y finalmente tenemos las excusas del señor ministro que no puede asistir el ministro secretario general de gobierno, señor Jaime Belolio, para la sesión de hoy no puede asistir. Muy bien, gracias, secretaria. Sobre el primer punto de la cuenta, ¿cuál es el mecanismo para hacer públicas las indicaciones? ¿Se pueden subir al link del proyecto en la página web, no? Exacto, sí. Se publica el comparado y se publican las indicaciones. Perfecto, perfecto. Sobre el segundo punto, bueno, sobre los puntos de la cuenta, se ofrece la palabra. Saludar a la senadora
Mariana Muñoz, senador Navarro, senador Insulza, que se han incorporado también a la sesión. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Hubo varios. Senador Navarro, sí, con su carta. Sí, gracias, presidente. No, sobre la presentación de la solicitud de poder conocer el informe presentado por parte del gobierno. Más adelante. No se le escucha, senador Navarro. Para conocer dicho informe, que no lo conozco, conocí una versión a través de la prensa, no sé si está accesible de manera pública por parte del Ministerio del Interior. Presidente, ¿me permite? Sí, senador Insulza. Presidente, a mí me parece muy importante lo que dice el senador Navarro en su carta, ¿no? Y yo no tengo, si él quiere pedir una sesión extraordinaria, es su derecho, por cierto, y no lo voy a cuestionar. Yo quisiera que conociéramos el informe también de la comisión en un espacio algo más en que se pueda sacar algunas conclusiones, algunas opiniones respecto de él, porque si se hicieron tantas cosas y tantas entrevistas y tantas mesas redondas, de pronto algo podremos, alguna conclusión podemos sacar. Esto no excluye la posibilidad de hacer un informe, una sesión, si así lo desea el senador Navarro. Pero creo que sería bien útil para la Comisión de Derechos Humanos, de la cual no formo parte, yo me pegaría esa vez nomás, para la Comisión de Derechos Humanos tener la posibilidad de reflexionar un poco sobre ese informe, sobre los datos que contenga. En la comisión, presidente, en la sesión especial de la Comisión de Derechos Humanos. Perdón, me estoy equivocado, no he dicho nada. Bórreme el acta, secretario, no dije nada, estoy de acuerdo. Sí, no, muy de acuerdo. Conocer el informe y también con los invitados que propone el senador Navarro. Además, hay una coordinación que aprovecho de contar que estamos haciendo, bueno, con las secretarías de ambas comisiones de derechos humanos del Senado y la Cámara, con la biblioteca que nos apoya en materia de derechos humanos también, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. Queremos de alguna manera sistematizar todo aquello que se ha solicitado vía oficios al gobierno, a los distintos organismos públicos en el contexto desde el estallido en adelante, el estallido social en adelante, algunas de las cuales se han respondido y tenemos la información y otras que no se han respondido aún. Queremos en el fondo sistematizar toda esa información y también generar una sesión. Entonces pueden ser 2 sesiones o vemos si ese trabajo estaría prontamente. Pero no sé si la subsecretaria pudiera decirnos algo respecto al informe del Ejecutivo. Sí, buenas tardes de nuevo, presidente, para saludar a los senadores y senadoras que se sumaron ahora. Efectivamente, esto se trata de un informe que realizó la Subsecretaría del Interior, que de alguna manera me imagino que va en la misma línea y complementa el trabajo que se está haciendo en el Comité Interministerial de Derechos Humanos. Ustedes, como recordarán, creo que en algún momento alguna comisión lo señalé, como mandato del el Comité Interministerial de Derechos Humanos, ¿verdad? El 22 de noviembre pasado creó, en una de las sesiones que se realizó en La Moneda y que presidió el presidente de la República, el 22 de noviembre pasado, un comité técnico asesor. Y este comité técnico asesor, básicamente con la idea de poder materializar en trabajos de grupos, equipos técnicos, distintas iniciativas del comité interministerial. Al paso siguiente, o a los días siguientes, se dio a conocer el informe de Human Rights Watch. Luego se dio a conocer, ese mismo día, el 22 de noviembre, terminó la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas, informe que se hizo público el 13 de diciembre, y el día 24 de diciembre el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo presente su informe sobre la misma materia, digamos, en el contexto de las movilizaciones del año pasado, y por lo tanto en enero este comité técnico asesor, a través de un subcomité especial, que es el subcomité 4, fue el encargado se mandató, digamos, para que hiciera el seguimiento de las recomendaciones de estos informes de las organizaciones que he señalado. Ese trabajo se aprobó una metodología de trabajo respecto de este subcomité, con la ayuda del Alto Comisionado, porque de hecho una de las recomendaciones del mismo informe del Alto Comisionado era que se creara una instancia de seguimiento con ello, y en marzo o abril, a comienzos de abril, tuvimos esa última sesión,
que se suspendió, en términos de la metodología de ese trabajo, suspendió su trabajo, valga la redundancia, por efectos de la pandemia, sin que ello significara que nosotros siguiéramos como subsecretaría con esta función de coordinación, ¿no? Nosotros como subsecretaría no ejecutamos las recomendaciones, pero sí estamos encargados de poder generar la coordinación a través de los distintos servicios, y no solamente desde el Ejecutivo, sino que también en este subcomité participa representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, y por cierto, como observadores, representantes del Alto Comisionado de Naciones de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, de la Defensoría de la Niñez, del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y nosotros en el marco del Comité Interministerial de Derechos Humanos vamos a generar un informe en ese sentido, digamos, de acuerdo a la formalidad propia de responder informes de organismos autónomos de derechos humanos. Y en ese sentido, el informe de Interior forma parte de la información que ellos nos han entregado a nosotros para generar este informe, pero el contenido mismo del informe del Ministerio del Interior entiendo además que obedece a una publicación, o en parte complementa una publicación que ya se hizo a finales de marzo en el marco del cierre del Consejo de la Reforma Carabinero. Por lo tanto, lo que yo sí puedo señalarle es este trabajo que se está haciendo al alero del Comité Interministerial de Derechos Humanos, que recaba información de los distintos servicios, incluido, por supuesto, Ministerio del Interior, Carabineros, PDI, pero también Poder Judicial, Ministerio Público y otros ministerios que tienen recomendaciones vinculadas, como el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, por ejemplo. Muy bien. Fijaremos de todas maneras esa fecha para la sesión, sería una sesión de audiencia especial, digamos, para analizar ese informe en la Comisión de Derechos Humanos, prontamente. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta o algún otro punto? Saludar al senador Felipe Cast también, que se ha incorporado. Bien, si no hay más puntos sobre la cuenta, como tema del día de hoy, la tabla del día de hoy es simplemente analizar las indicaciones presentadas, y hay una solicitud del Ejecutivo que aprovecho de darle la palabra también a la subsecretaria, que hemos estado conversando la semana pasada, hoy día también con SECPRES, de recabar el acuerdo en la comisión para ampliar unos días más el plazo de indicación para que el Ejecutivo pueda presentar sus indicaciones. Hoy día vamos a analizar simplemente, no vamos a poner en votación nada, de hecho todavía no está el comparado, solo puede ser una sesión más breve de análisis de las indicaciones presentadas, pero el Ejecutivo ha solicitado unos días más de plazo. Por mi parte no tengo ningún inconveniente, quería recabar el acuerdo con la comisión, pero también darle la palabra a la subsecretaria para hacer la solicitud. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, queríamos, como Ejecutivo, solicitar a la Comisión de Derechos Humanos del Senado que, en el marco del plazo de indicaciones establecido en el proyecto de ley que reforma la ley 20.609, esta subsecretaría, como se anunció por parte del subsecretario Hantelman de Secretaría General de Gobierno hace un par de sesiones atrás, la coordinación de esta tramitación por parte del Ejecutivo quedó hace un poco más de 2 semanas en nuestras manos, y por lo tanto hemos tenido que poder recabar las distintas opiniones que vienen de ministerios distintos, como el mismo CGGOV, pero también la Secretaría General de la Presidencia, y por supuesto el trabajo que se había estado realizando en el marco del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, que pertenece a CGGOV. Y por lo tanto nos queda por afinar algunos detalles de las indicaciones en algunas materias relevantes, que nosotros consideramos relevantes, como es la parte más bien procedimental y cómo se ajusta a las propuestas del proyecto de ley en relación, por ejemplo, a la acción indemnizatoria, pero también a otros elementos significativos que fueron surgiendo durante las sesiones que llevamos a cabo, en las cuales hemos participado constantemente, como por ejemplo, no sé si recuerdan aquella que instó por la instalación de la conciliación
obligatoria para poder lograr adecuaciones razonables entre las partes para poder concretar ciertas acciones más allá de las indemnizaciones que pudieran proceder. Entonces, en ese sentido, quisiéramos formalmente pedir la posibilidad de que se aumentara en una semana el plazo de indicaciones. Lo conversábamos antes con el presidente de la comisión, que para que pudiera estar el comparado con tiempo para el día lunes, este plazo de indicaciones podría extenderse, si les parece bien, hasta el día viernes. Eso sería, presidente. Bien, muchas gracias. Yo no tengo ningún inconveniente, al contrario, creo que dando una actitud de flexibilidad para favorecer en el fondo la participación activa del Ejecutivo, que es muy relevante en este proyecto de ley, darle unos días más de plazo para presentar sus indicaciones. Entonces, si les parece, podríamos fijar para el día viernes. Ahí la Secretaría me pedía que, como ellos tienen agricultura el día lunes en la mañana, entonces para poder tener listo el comparado, incorporar las indicaciones del Ejecutivo, que podría ser el viernes a eso de las, Susana me decía a las 12, puede ser a las 3 de la tarde, no sé, ¿a qué hora podría ser? Jimena. A las 12, señor presidente, estaría perfecto. Viernes a las 12, ¿les parece? ¿Habría acuerdo? ¿Para cuándo quedamos, perdón? Viernes, este viernes. Viernes Ya. 4. ¿Viernes qué día cae? 4 de septiembre. Viernes 4 a las 12 del día. Ya. ¿Habría acuerdo? Sí, sí. Bien. Bien, de acuerdo. Y eso mismo abre la posibilidad también que cualquier pueda, podemos comunicarlo en sala abierta, ciertamente. O sea, cualquier senador podría también presentar más indicaciones con ese plazo. Muchas gracias, presidente, y a la comisión. No, muy Oiga, bien. presidente, ¿podría abusar de su confianza? Depende. Ya. No, Moreira. Oiga, no se olvide del proyecto de ley de los bulliches, que podamos tener una sesión. Y lo otro, por su intermedio, a la excelentísima señora presidenta del Senado, que la veo muy contenta. Quiero que si me puede contar, ¿usted cree, presidenta, de que podamos tener sesiones presenciales ya la próxima semana o seguiremos recluidos en nuestras casas? Moreira echa de menos la sesión de comité, presidente, por eso pregunto estas cosas aquí. Claro. No, si ya no va a los comités, pero le gusta ir a la sala. Le gusta ir a la sala. Bueno, conversé recién con el secretario y me dice que el funcionario cuya esposa está con contagio, recién se va a hacer el examen mañana, porque había que dejar pasar esos 5 días desde que se detecta alguna posibilidad de estar contagiado. Entonces todavía no sabemos el resultado de la situación del funcionario que tiene contacto directo con su esposa. Entonces, yo espero, el acuerdo fue solamente esta semana. Así es que no hay acuerdo para prorrogar y yo creo que dada la situación, he conversado con toda la mesa, al menos con don Roberto, supe de Mireya y de Raúl, están bien, no han tenido ningún síntoma. Entonces no creo que dé como para que nos recluyamos otra semana más. Y yo, para su tranquilidad, senador Moreira, creo que la próxima semana nos veremos presencialmente. Es que yo ansío verla, porque desde que dejé de ser jefe de bancada, estoy más relajado, más abierto. Lo hemos notado. Yo personalmente lo he notado mucho, sí. La independencia, me da más independencia para todos. Bien. La autonomía es maravillosa. Sí. Está en la línea de Lavín y Longueira, ¿no? Bueno, ya eso es... No. ¿Tú eres socialdemócrata, Iván, o no? ¿Estás en la línea? Yo soy cristiano y demócrata, pero no demócrata cristiano, eso no. Y tampoco demócrata socialista. No, de la nueva derecha social, de eso. Está bien. De la nueva derecha social. ¿Estás por el apruebo o por el rechazo? No nos desviemos, Oiga, si lo más importante no es el apruebo ni el rechazo, lo más importante va a ser
el desafío de lo que significa ganar la constituyente. Ahí es el gran desafío de nosotros, de estar presente en la constituyente. Ya lo he dicho yo, para nosotros es muy difícil que gane el apruebo, perdón, muy difícil que gane el rechazo, y voy a trabajar incansablemente para que tengamos contrapeso. Contrapeso. Nada Muy más, bien. ojalá sea 60-40. No tengo campanilla aquí para poner orden, pero Ya. vamos. Pero le pedí un minuto de confianza. Usted le pedí un minuto de confianza. Está bien, está bien. No, sobre el proyecto de Huilliche lo tengo muy presente. Lo que sí me han llegado, para ser muy sincero, me han llegado comentarios de distintos. O sea, no sería una sesión simplemente rápida, porque hay bastante discusión. Tendríamos que invitar a los que están a favor, en contra, en las comunidades, etcétera. Y además, esto también se cruza con el debate que está llevando, me lo comentaban desde la Comisión de Constitución, por los escaños reservados. Entonces, en el fondo. No es una discusión simple, tan rápida, pero por eso no la voy a eludir, sino que mi intención es ponerla en tabla. Por eso quería despejarlo este proyecto que tenemos en tabla y bueno, estas otras sesiones especiales que se han solicitado y después darle tramitación a ese proyecto. Secretaria, si nos puede dar cuenta de las indicaciones presentadas y luego ofrecemos la palabra para simplemente quien quiera fundamentarlas. Insisto, no es para votar nada hoy día, simplemente poner en común, socializarlas y podemos terminar antes también la sesión, puede ser una sesión más breve de análisis de las indicaciones presentadas. ¿Cuántas son en total? Eso vamos a ver ahora, pues yo tenía 16, pero me parece que llegaron algunas más, ¿no, Jimena? Tú ayúdame tú, que tú la tienes en pantalla, la podríamos ir viendo. Yo con el senador Kass, tengo entendido que el senador Kass y el senador Piu presentamos como 15. Ya, yo esas no las alcancé a revisar, pero ¿las podemos proyectar? ¿Las podemos ir viendo en...? Sí, en un minuto, Susana las va a proyectar. Perfecto, gracias. Aquí están las nuestras, compadre. Claro, esta indicación del senador Moreira, senador Felipe Casi y el senador Kenneth Piu. ¿Por streaming? Por streaming no se puede. No sé si la secretaria nos daría permiso para... Si quiere ingresar... Oye, perdón que lo interrumpa, presidente, pero ¿pueden ingresar por Zoom los asesores? Sí, eso iba a decir que... Por streaming no han podido, algo pasa con el streaming y no han podido hacerlo. Entonces, por lo menos a Raúl Aranea, que es mi asesor, yo quisiera pedirle que él pueda entrar. ¿Ah? Sí, eso iba a comentar, que pudieran ingresar asesores también para discutir y darles la palabra si es necesario en torno a la construcción de las indicaciones. No hay problema con aquello. Ya, ¿pueden darnos 5 minutitos para que entren los asesores nuestros? Raúl. Estoy buscando los datos de la... ¿Estás con audio, Iván? Eso. Hacemos una pausa entonces, unos minutos para que estén todos los asesores. Ya. Nico, no,
Queríamos, ustedes me dicen, me avisan. Sí, presidente. Sí, senador Moreira. Sí, lo que le quería pedir, que las indicaciones nuestras las podría explicar el abogado mío, también lo puedo hacer yo, pero que como él es abogado, yo creo que es mucho mejor. Sí, Porque perfecto. hay temas jurídicos que obviamente los va a manejar mejor un abogado que yo. Perfecto. De hecho, esa es la idea de esta sesión, es un Ya. poco más de análisis y darle la palabra también a los asesores con mucha flexibilidad, digamos, para ponerlas en común. Ya. ¿Podemos proyectarlas? ¿Estamos en condiciones para proyectarlas nuevamente? Y las vamos, si quieren, explicando una a una, brevemente. Ya. Raúl. Bien, partimos vamos como desde la primera, ¿no? Del artículo, primero artículo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Se ofrece la palabra? No sé, senador Moreira, senador Cast, o le hacemos al tiro la palabra a su asesor para que pueda explicarla. Si quiere, puede tomar las primeras, un conjunto. Sí, buenas tardes, señor presidente, por su intermedio, para explicar de parte del senador Iván Moreira, Felipe Cast y Kenneth Pugh las indicaciones que se presentan a este proyecto. Las indicaciones son de tres tenores. Una es hacer caso de las recomendaciones de profesores de Derecho que se presentaron a esta comisión respecto a la terminología o conceptos usados de manera equivocada o para precisar. Dos, son conceptos que en nuestra opinión o en la opinión de los senadores son relevantes de mantener en esta ley. Y tres, que tienen que ver con el procedimiento, pero que nosotros, que los senadores entienden que serían en subsidio de las que presente el gobierno en su oportunidad. Si usted lo estima, puedo explicar el sentido de ellas de manera breve a los miembros de la comisión. Perfecto, adelante. Muy bien. En la primera es una recomendación de profesores reemplazar la expresión mecanismo judicial, que no corresponde a la terminología ni al vocabulario jurídico, por la expresión procedimiento judicial especial, rápido y eficaz, que da cuenta de las características que debiera tener este procedimiento de denuncia, que como se ha manifestado en la comisión, responde a un recurso de protección, al símil de un recurso de protección en tribunales ordinarios de justicia. Por lo mismo es una adecuación más bien de terminología jurídica más que de fondo del argumento. La 2, que ya al artículo 2, eliminar la expresión preferencia, se refiere a lo que han comentado también varios profesores, respecto a que el término preferencia es indeterminado, confuso y que no responde a un concepto jurídico que tenga cabida en la jurisprudencia nacional y que además se encuentra subsumido en el concepto de distinción que señala el mismo proyecto. Por lo tanto, no sería necesario ocupar este concepto. Respecto de la número 3, dejar sin efecto el cambio de la conjunción y por la conjunción o, es un tema ya más de fondo que tendrá que discutir la comisión a su respecto, si conviene o no conviene, si tiene cabida o no tiene cabida, pero dice relación con que el sentido del proyecto es establecer requisitos copulativos para la acreditación de la discriminación arbitraria. El dejar esto como dos casos, abrir a una discriminación autónoma,
entendemos que viene a cambiar la sistematicidad del artículo, por cuanto se dejaría de norma autónoma el efecto sin que se establezca la primera causal, que es la necesidad, la distinción, exclusión, que requiere el efecto que sería el menoscabo, amenaza o perturbación o privación. El número 4, que tiene que ver con otra condición social, nosotros solicitamos la agregación de la frase relevante. Esto es por cuanto, si bien el concepto condición social está incorporado en la legislación internacional sobre derechos humanos y tratados que se encuentran vigentes y ratificados por Chile, por lo tanto, la expresión condición social puede ser y debe ser incorporada en la legislación nacional, entendemos que el concepto en su definición es confuso, no aporta y puede prestarse para un mal uso. Por lo mismo, creemos que es del todo pertinente agregar el concepto relevante a efectos que sean los tribunales los que determinen cuáles condiciones sociales serían de tal magnitud que fuera necesario o imprescindible invocar el uso del aparato judicial a su respecto. La número 5, que dice relación con el inciso 3, que el proyecto solicita o el proyecto retira o deja sin efecto o elimina, lo que los senadores proponen es restituir este inciso, pero con modificaciones. En el primero, de acuerdo a lo expresado por profesores que asistieron a la comisión, es agregar una presunción legal a su respecto, más que una presunción de derecho, que la razonabilidad de las distinciones, exclusiones o restricciones que se plantean de acuerdo a ciertos criterios se presume legalmente que constituyen una distinción razonable, más no admite, más permite prueba en contrario, lo que le permite al demandante hacerse cargo de las alegaciones del denunciado y le permite probar que efectivamente las garantías no fueron invocadas o la ejecución no es razonable a su respecto. La segunda modificación en este mismo inciso dice relación con señalar las garantías que están protegidas y no simplemente enumerar el artículo y el número en la Constitución. Esto es para efectos de mayor claridad, efecto pedagógico al momento de ocupar estos argumentos, y en segundo lugar, porque atendiendo que se inicia un proceso constituyente y como dice el senador Moreira, es muy probable que gane la opción apruebo, va a haber un nuevo catálogo de garantías, por lo que la referencia numérica carecería de relevancia, pertinencia y subsistiría en este caso, en esta ley, como un elemento, una norma autónoma. Ese es el sentido de las primeras, de la número 1 a la 5, señor presidente. Espero haber sido lo suficientemente conciso. Si no lo soy, usted me avisa y avanzamos más. Muy buena presentación. No sé si quisiera complementar algo los autores, senador Moreira, senador Felipe Cast, si no vamos avanzando. ¿O alguna pregunta, comentario de los demás senadores o del Ejecutivo? Mire, presidente, aquí hay temas bastante jurídicos, como lo señalaron algunos académicos que vinieron a la comisión. Aquí tampoco se trata de ponerle obstáculos digamos, a esta ley. Al contrario, aquí lo que se trata que sea que en la práctica dé resultado precisamente por lo que nos llevó o por lo que los llevó a los autores del proyecto, en el sentido de que la ley Zamudio no lograba, digamos, esto que se ha planteado, la discriminación arbitraria, no los consideraba, entonces por eso se ha hecho esta ley, y lo importante es que se haga practicable lo que se vaya a aprobar. Muy bien, muchas gracias, senador Moreira. Se ofrece la palabra si hay preguntas, comentarios a este
este grupo de indicaciones por parte de los senadores o del Ejecutivo? No alcanzo a ver, me dice Jimena si es que hay alguien, porque no los alcanzo a ver a todos. Si es que hay alguien que pide la palabra, por favor. No, señor presidente. Bien. Vamos avanzando entonces al Sí. grupo siguiente. Por su intervención, señor presidente. Continúa entonces. Corresponde la número 6. Ya. En el artículo 5, eliminar todo lo que viene a continuación de la parte por escrito. El artículo 5 plantea en la actualidad que la denuncia puede ser realizada por escrito o mediante una relación verbal que la secretaria del tribunal tendrá que tomar por escrito. En la actualidad no se justifica, además atendido los medios electrónicos por los cuales el auto acordado de la Corte Suprema de tramitación electrónica, no se justifica la existencia de un procedimiento verbal para la toma de denuncia, y por lo tanto habría que uniformar el criterio respecto de los demás procedimientos civiles que son por escrito. Ese es el sentido, simplemente uniformidad, y tal como lo plantearon profesores en la misma comisión. A su respecto, en la número 7, en la modificación al artículo 6, también procede de una sugerencia de profesores en la comisión. Esto es, al momento de hacer una revisión ad limine de la denuncia, el juez estará obligado a declarar o dejar sin efecto o no proveer o rechazar una demanda que carezca de fundamento, a fin de evitar que simplemente un juicio que no pareciera ser profundo impida que se tramite la causa. Nosotros, los senadores, proponen agregar la expresión carezca manifiestamente de fundamento, de tal manera que solo aquellas que carezcan de toda plausibilidad puedan ser rechazadas en su tramitación, y todas las demás puedan proceder a continuar su tramitación como corresponde a una causa de esta envergadura y de esta naturaleza. En la número 8, dice, intercalar entre las expresiones última acción terminará la frase por ese solo hecho. Esto se refiere también a una sugerencia de profesores en la comisión, que son más bien normas procesales, que se refiere a que cuando la denunciante o la parte denunciante recurra de recurso de protección por ese solo hecho y de manera inmediata, el efecto en la causa civil es terminar la causa en tribunales para que se vea por el recurso de protección. Esto en relación a lo que se manifestaba, que esta acción es un símil a un recurso de protección, pero ante tribunales ordinarios civiles de primera instancia. Respecto al artículo 7, este es un agregado. En el artículo 7 se permite la solicitud de dejar sin efecto el acto o suspender el acto invocado por el cual se estaría alegando la discriminación arbitraria. Lo que los senadores proponen es establecer que no solo en cualquier momento del juicio, sino que al momento de la misma presentación de la denuncia se pueda solicitar la suspensión del acto invocado o que se denuncie como causante de discriminación arbitraria. Al artículo 9, la indicación número 10, es una modificación que solo los senadores pretenden incorporar en caso que el gobierno no logre presentar una indicación respecto al procedimiento. Como ha planteado el gobierno en más de una oportunidad, el procedimiento establecido en esta ley tiene muchas dificultades que lo hacen en muchos casos impracticable. Uno de ellos, y que también se plantea la dificultad al incorporar las modificaciones al proyecto que buscan los senadores que han presentado el proyecto, es la carga de la prueba, que es muy difícil probar para los denunciantes ciertos actos de discriminación, y que por lo tanto, plantea el proyecto de modificación, bastarían indicios para que el juez invirtiera la carga de la prueba como se hace en el procedimiento laboral de tutela. Ahora bien, considerando que el procedimiento civil no tiene equivalente al procedimiento laboral, porque el procedimiento laboral presupone la existencia de partes dispares sin igual capacidad de acción, coacción o de recurrir a medios de prueba,
los senadores proponen incorporar una norma en la cual se indique que cuando de los antecedentes aportados por el recurrente al momento de ingresar la acción, por lo tanto, si se va a pedir invertir la carga de la prueba o que se cambie el onus probandi, la parte denunciante tendrá que acompañar hechos que den cuenta de un fundamento plausible para la acción, de tal manera que el juez, al momento de recibir la causa prueba, podrá determinar que le parece que la acción tiene un fundamento plausible y, por lo tanto, transporta o lleva la carga de la prueba al denunciado, quien deberá justificar sus hechos. Y de esa manera se soluciona el problema que involucra traspasar desde los procedimientos laborales a los procedimientos civiles, la inversión de la carga de la prueba o onus probandi y los indicios, que también es una cuestión debatible en materia laboral. Respecto al artículo 10, proponen los senadores eliminar el inciso tercero nuevo, que es una adecuación que plantean los senadores que están a favor del proyecto y que consiste en, la estoy buscando acá, disculpe porque no me lo sé de memoria todavía, el artículo 10, inciso tercero, cuando de los antecedentes aportados por el recurrente resulten indicios suficientes de que se ha producido una acción o omisión que importe discriminación arbitraria. ¿Por qué? Porque las indicaciones de los senadores se hacen cargo de este tema en la indicación que leí precedentemente. Respecto la indicación número 12, el dejar sin efecto el cambio de guarismo propuesto de 50 por la expresión 500, que se refiere al aumento de la multa que plantea el proyecto respecto de las personas que han sido condenadas. Los senadores que incorporan las indicaciones sostienen que lo importante aquí no es la multa, sino que es mejorar el procedimiento a efectos que de la rapidez del procedimiento se disponga de un mecanismo efectivo para lograr el fin propuesto último de la ley en su artículo primero. Esto es prevención y sanción. El monto de 500 UTM atendido las personas a las cuales se refiere puede producir un efecto indeseado en las mismas partes denunciantes. La indicación número 13, respecto de la indemnización de perjuicio que se propone en el proyecto, los profesores que han asistido a la comisión han establecido muchas dudas respecto a la procedencia de las indemnizaciones, el monto de las mismas, cuáles serían las causales de indemnización y si corresponde que en un procedimiento sancionatorio como es este de denuncia por invocación de discriminación arbitraria se establezca una indemnización. Lo que esta indicación propone es simplemente regular el tema de las indemnizaciones por las normas generales que a su respecto regula el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil para su determinación. La indicación número 14, dejar sin efecto la supresión del inciso tercero al artículo 12, que es aquella que establece, si la sentencia estableciera que la denuncia carece de todo fundamento, el tribunal aplicará al recurrente una multa de 2 a 20 unidades tributarias mensuales a beneficio fiscal. Los senadores sostienen que, atendido que solamente aquel denunciante cuya denuncia haya carecido total y absolutamente de fundamento, lo cual debe ser declarado así por el juez de primera instancia y ratificado en caso que se recurra a la Corte de Apelaciones, corresponde sancionar. ¿Por qué? Porque esta no es una ley común, no es una causa de indemnización de perjuicios por incumplimiento de contratos. Se ha invocado una acción de discriminación arbitraria
y la sola interposición de la denuncia produce un efecto sancionatorio social. Hay un tema de una afectación de prestigio, de buen nombre de las personas denunciadas, que difícilmente va a ser recuperado por la sola declaración de que no ha lugar a la demanda. Por lo tanto, en caso que el tribunal estimare que no ha habido ningún fundamento que dé lugar a esta denuncia, corresponde que el denunciante también pague, así como el denunciado, si es condenado, pague una multa a su respecto. Y la última indicación, señor presidente, es también una norma procesal formal respecto a la tramitación en Corte de Apelaciones, de la apelación del proyecto, de la apelación de la denuncia, y dice relación con la obligación que se impone a las partes de anunciarse por escrito al día previo de la vista de la causa. Y profesores han recomendado que se rija por las normas generales. Esto es, si no se presenta escrito el día antes, se puede anunciar el mismo día en las Cortes de Apelaciones, como ocurre con todos los otros recursos de apelación, lo que le permite entonces a la parte presentarse el mismo día y anunciar alegatos si es que así lo estima. Eso sería, señor presidente, las disculpas si me extendí demasiado y si fui inconexo, incoherente, un poco lúcido. No, muy bien, muchas gracias. Se ofrece la palabra, no sé si a los mismos autores de las indicaciones, por si quieren complementar algo, o también a los demás senadores del Ejecutivo, si hay comentarios, preguntas sobre las indicaciones del senador Moreira, Kast y Yu, entiendo, ¿no? Bueno, yo creo que los que más, como son temas de orden jurídico, bueno, yo creo que los abogados son los llamados a poder referirse a estas digamos, indicaciones, ya sea el senador Insulza o la subsecretaria Recabarren, si pueden ser un aporte a mejorar o fortalecer el proyecto de ley, a disposición. Muy bien. Sí, senador Insulza. Presidente, gracias. Me dio la palabra a mí, ¿no? ¿Sí? Ok, gracias. Presidente, bueno, nosotros en realidad, como sabemos, presentado indicaciones un conjunto de senadores. Usted mismo está entre ellos junto con la senadora Muñoz y también el senador Navarro, que en realidad modifican de alguna manera el texto presentado, pero como el texto también presentado es nuestro, no son tan más bien tratan de buscar, de tomar en cuenta las cosas que se dijeron en la comisión, más que demasiadas innovaciones, ¿no? Y yo diría que en líneas generales nosotros lo que pretendemos es modificar el artículo 1 de la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, y esta modificación lo que quiere es complementar la definición del objetivo que actualmente tiene la ley, agregando, junto con la consagración de la acción antidiscriminación, objetivos de prevención, de erradicación, de reparación de las acciones discriminatorias contra una persona, contra grupos de personas. Tenemos también una segunda proposición que está aquí, pero ciertamente nosotros reconocemos que esta es requiere patrocinio del Ejecutivo y lo planteamos, por si acaso la señora subsecretaria considera adecuado patrocinarla, que propone que la Subsecretaría de Derechos Humanos desarrolle una política nacional para la no discriminación, definiendo criterios generales y mecanismos de implementación. Entonces, por cierto, la dejo ahí, entendiendo que si no hay disposición del Ejecutivo a patrocinarla, la indicación tendrá que ser rechazada. Tenemos también una mejor definición, creo, de la discriminación arbitraria, en la indicación sobre el artículo 2 de la ley, para lo cual tomamos algunas de las observaciones que se presentaron en el debate, para mejorarla y reforzarla, la definición. En el mismo artículo proponemos cambiar también el inciso segundo que tiene
esta categoría, llamadas categorías sospechosas, que están enumeradas en el inciso primero, diciendo que no se podrían invocarse para justificar conductas contrarias a las leyes o al orden público. Pero cambiamos la redacción para decir que no pueden invocarse tampoco como atenuantes o eximentes de responsabilidad penal, porque estamos hablando acá de delitos de discriminación. Y modificamos el inciso tercero de la misma norma, del artículo segundo, cambiando la redacción actual. Pues se ha dicho ahí en muchas de las audiencias públicas que habría una especie de jerarquía en abstracto de derechos que permitirían justificar incluso acciones discriminatorias, ¿no? Lo cual se aleja de los estándares internacionales en materia de igualdad y no discriminación, y proponemos una modificación que supere esta jerarquía en abstracto. Y proponemos también, presidente, crear un nuevo artículo tercero, para agregar a esta ley en la que se definen las distintas maneras en que puede presentar la discriminación en este nuevo artículo, de directa, indirecta y múltiple. Estas categorías están en el derecho internacional también consagradas, por lo tanto nos interesa incluirlas aquí. Luego hay indicaciones que buscan reforzar la eficacia de la acción antidiscriminación, que hoy se consagra en la ley, complementando la propuesta de modificación que contiene el proyecto de ley en torno a la prueba y en torno a la posibilidad de que en el mismo juicio se pueda solicitar indemnización de perjuicios que repare la discriminación sufrida, estableciendo un piso mínimo de indemnización sin un tope máximo, que tendría que apreciar el juez durante el proceso. Y por último, también queremos modificar toda la agravante del Código Penal, el artículo 18, numeral 21, para hacerle eficaz en la persecución de crímenes motivados por la discriminación. Creemos que precisamente ese agravante no ha sido todo lo útil que podría ser y se puede modificar también. Son esas, en general, una exposición muy general sobre nuestras modificaciones, presidente, así que espero que las podamos discutir uno por una. Muy bien, gracias, senador Insulza. Quisiera ofrecerle la palabra también a Yam Ayach, que trabaja conmigo en mi equipo, que ella también ha estado trabajando en estas indicaciones junto con, obviamente, otros asesores de los senadores que la presentamos, pero está por ahí Yam, que no alcanzo a ver. Sí, presidenta, aquí estoy. Bueno, el honorable senador Insulza ha hecho un resumen de varias de las indicaciones que presentamos conjuntamente. Efectivamente, en el artículo primero hay una ampliación del objeto de la ley y básicamente lo que se busca es que esta ley no solo tenga el foco en la discriminación ya ocurrida, como es el objetivo de sancionar, sino también la prevención, la erradicación y la reparación de las víctimas. En los incisos segundo y tercero del artículo primero indicamos, tratando de, en el fondo, ya que no existe una institucionalidad actualmente que regule las materias de discriminación, se pretende que la Subsecretaría de Derechos Humanos pueda desarrollar una política nacional para la no discriminación, y esto un poco tomándonos de lo regulado en el artículo 14 bis, letra C, de la ley 20.885, que regula el Plan Nacional de Derechos Humanos en concordancia con el artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el fondo lo que pretendemos es que haya una, digamos, una transición entre lo que hoy día... Les pido un momento, por favor, disculpen. Tengo una hija pequeña que está... No se preocupe, no se preocupe. Ofrezco la palabra si es que alguien quisiera de los senadores también complementar. Ya estoy disponible. Pido disculpas a la comisión. Bueno, entonces tenemos esta indicación que en el fondo lo que busca es que la Subsecretaría de Derechos Humanos pueda, en este contexto en que no exista una institucionalidad, recoger toda la normativa, digamos, a través de un plan nacional para la no discriminación que establezca criterios generales y mecanismos para su implementación, que contenga instrumentos para la prevención de la discriminación, la promoción del principio de no discriminación y para garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de los derechos y libertades.
No consideramos que es de iniciativa exclusiva porque en el fondo lo que viene a hacer esta indicación es operativizar una facultad que ya existe en la ley que regula el Plan Nacional de Derechos Humanos. En segundo lugar, al artículo segundo, este fue indicado con el fin de mejorar la definición de discriminación arbitraria y a su vez incorporar la definición de justificación razonable. Se agregan y precisan categorías sospechosas de discriminación para regular de mejor manera la definición de discriminación arbitraria en concordancia con los instrumentos internacionales que hoy día obligan al Estado de Chile, pero también con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En cuanto a la definición de justificación razonable, esta se incorpora con la finalidad de identificar los contornos del derecho a la no discriminación. En el artículo tercero, incorporamos la definición de las distintas formas de discriminación, atendido que las audiencias públicas recogimos, a partir de lo que expusieron los expertos académicos y organizaciones sociales, que reconocer los distintos tipos de discriminación ayuda a identificar y sancionar correctamente y prevenir en cierta manera las formas de discriminación que se dan en contra de personas o grupos particulares. En el fondo se ha incorporado digamos, en las críticas que se le hacen a la aplicación de la ley 20.609, que existe una dificultad en su aplicación, atendido que las manifestaciones de discriminación en nuestro país no solo se dan en la esfera directa de discriminación, sino también indirecta y múltiple. En el artículo cuarto lo que se hace es modificar la regulación de la acción de no discriminación arbitraria con el propósito de hacerla armónica con las categorías sospechosas que se incorporan en el artículo segundo y a su vez con la inclusión de una ampliación de la legitimación activa de la acción. Y eso está regulado precisamente en el artículo quinto. En este artículo se incorpora que además de ser el titular de la acción un sujeto que ha sido objeto de discriminación arbitraria por una acción u omisión, también podrán serlo grupos de personas, y esto posibilita que grupos de personas que han sido vulnerados en sus derechos por acciones u omisiones discriminatorias puedan ejercer la acción. En el artículo sexto, las indicaciones pretenden ampliar los plazos de interposición de la acción de 90 a 120 días y, a su vez, armonizar este artículo con la pluralidad de sujetos activos que se modifica en las normas precedentes. En el artículo séptimo, sobre la admisibilidad de la acción, los académicos que expusieron en las audiencias de la comisión señalaron que el análisis de la jurisprudencia de protección de las Cortes de Apelaciones y de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional permite aseverar que la existencia de causales de inadmisibilidad amplias, como la carencia de fundamentos, permite que los tribunales eludan discrecionalmente el ejercicio de la jurisdicción. Por lo que se sugirió, y nosotros incorporamos esta indicación en ese sentido, eliminar la letra D. El artículo 10 sobre la audiencia propiamente tal, lo que hacemos presentamos tres tipos de regulaciones. La primera fue incorporar que en dicha audiencia el denunciante podrá solicitar la indemnización de los perjuicios, y esto lo que busca es evitar las posibles dificultades que se presenten con el principio dispositivo en materia civil. Y de esta manera nos hacemos cargo de las críticas que se levantaron por los académicos de esta disciplina en las audiencias de la comisión. De la misma manera, indicamos la regulación de la apelación en el sentido que el artículo 13, que pasa a ser 14 a través de nuestras indicaciones, regula la apelación de una forma preferente, que no lo hacía este artículo
que regula la audiencia y las apelaciones a los autos de prueba. Si no nos hacíamos cargo de esta dificultad, nos íbamos a encontrar con 2 apelaciones que se regulaban de manera distinta, sin preferencia una, con preferencia otra, pudiendo encontrarnos en la Corte de Apelaciones con la sentencia al auto de prueba sin ser fallada y a su vez la apelación a la sentencia definitiva con preferencia. Entonces, para tener una regulación más coherente, hicimos, digamos, establecimos la misma regulación para los dos tipos de apelaciones, la subsidiaria al auto de prueba y la apelación a la sentencia definitiva. En cuanto a la prueba del artículo 11, ingresamos una indicación que lo que pretende es incorporar una herramienta novedosa que tiene que ver con la buena fe procesal regulada en el artículo 2, letra D de la ley 20.886, que ya ha sido utilizada en los juicios de mínima cuantía, según regula el artículo 724 del Código de Procedimiento Civil, y que en el fondo le entrega una herramienta al juez civil para ponderar la prueba, reforzando la idea de la sana crítica, pero esta vez teniendo en cuenta la buena o mala fe procesal de los litigantes. En cuanto al artículo 13, sobre la sentencia definitiva, hicimos un incremento en el monto de la multa de beneficio fiscal, intentando proteger de una mejor manera el interés general que existe tras la vulneración de garantías fundamentales. A su turno, incorporamos, por supuesto, la indemnización de perjuicios del denunciante, la que será solicitada por él mismo, como ya se dijo, en la audiencia de contestación y conciliación, y probadas de acuerdo a las reglas generales. De la misma manera, incluimos una lista de posibles medidas que pueda determinar el juez, que son medidas reparatorias, pero no desde la perspectiva pecuniaria, sino de otras formas de reparación a la víctima. En el artículo 14 suprimimos la obligación de los apelantes de anunciarse con un día de anticipación, puesto que en la práctica profesional esta exigencia no existe y por lo tanto levantamos esta exigencia de los apelantes, pudiendo hacerlo el mismo día como ocurre en la práctica. En cuanto a las modificaciones del agravante del artículo 12, numeral 21 del Código Penal y la definición de discriminación que existe en el artículo 2 del Código del Trabajo, lo que se hizo fue regular las categorías sospechosas de la misma forma que lo hacemos en el artículo 2 indicado en este proyecto de ley. Finalmente, el artículo 18, interpretación de la ley, indicamos el proyecto para eliminar dicha interpretación, puesto que no es una norma de cierre que impide que la normativa general de antidiscriminación, como lo es la ley 20.609, pueda permear otras normativas y pierde el sentido de general con esta limitación. Y además que es un artículo que no existe en otros cuerpos normativos. Eso, presidente, en resumen. Muy bien, muchas gracias, Yamaya. Se ofrece la palabra, no sé si algún otro senador, senadora o asesor o el ejecutivo quisiera comentar, complementar. No sé, ¿falta alguna indicación, Jimeno? Parece que no, ¿no? Ya están, esas son todas las presentaciones. Esas son todas, señor presidente. Perfecto. No alcanzo a ver la... ¿Presidente? Sí, subsecretario. Sí, más que comentarios, hacerle algunas preguntas a quienes firmaron las indicaciones, tal vez Jan pueda también responderlas por su intermedio. Primero, entiendo, de acuerdo a las indicaciones, que ustedes mismos, porque usted era parte de los parlamentarios patrocinantes de la moción, mantenemos en el fondo la conjunción y,
¿verdad? En la definición, en el inciso primero del artículo segundo. No sé si quien está manejando la página puede subir a las indicaciones que se hacen al artículo segundo. Donde dice modifícase el artículo segundo por este nuevo, se mantiene en la conjunción y, que en la moción venía cambiada por o. Eso es correcto, ¿verdad? Se mantiene. Perfecto. Que me parece súper interesante porque me imagino que tal vez a la luz de las sesiones que tuvimos, que fue súper... Yo quiero felicitarlo, presidente, por la... Aprovecho el instante, digamos, la instancia para aprovechar el tratamiento, la tramitación de este proyecto de ley y todas las instancias que hubo y el nivel en general de los invitados que permitió tener un bagaje amplio, como un acervo amplio en realidad de conocimiento y de sugerencia, siempre en un tono de mucho respeto y que ha permitido generar indicaciones de esta naturaleza, tanto las señaladas por el senador Iván Moreira, con Felipe Cast, el senador Cast y no me acuerdo quién más, pero aprovecho de felicitarlo por estas instancias de tramitación que ha sido realmente muy, muy valiosa. Solamente quería confirmar eso, que no me había quedado claro, y también preguntarle por la nueva redacción que se hace en reemplazo de, si no entendí mal, de los incisos segundo y tercero del artículo segundo, ¿verdad? Sí, tal vez se puede bajar un poco más, no sé quién... Ahí. Entiendo, ya por su intermedio, presidente, que la indicación es suprimir el inciso segundo y el inciso tercero actuales y cambiarlo por un nuevo inciso segundo único, ¿verdad? Que sería la redacción que está ahí. Eso es así, así es, sí. Así es. Y en el fondo entendemos que me acuerdo de la sesión donde expuso Catalina Lago de la Fundación Igualdad, si no me equivoco, donde refirió a la observación número 18 del Comité de Derechos Humanos, en su párrafo tercero, perdón, 33º. Sí, recuerdo. En todo caso está Nicolás Godoy ahí también, que no sé, Nico, si tú quieres decir algo sobre esto. Tramitar indicaciones nunca nos había tocado vía Zoom. Eso era más fácil cuando uno podía tener la indicación ahí mismo. Sí, gracias, subsecretaria. Sí. ¿Está Nicolás? ¿Nicolás por ahí está? Sí, acá. ¿Quisiera agregar algo, Nicolás? En esa cuestión, efectivamente, como dice la subsecretaria, por su intermedio presidente, expuso Catalina Lagos por el Instituto de Igualdad y también expuso Constanza Valdés, que también ella, y ambas, bueno, si bien coincidían en que esta indicación, o el actual párrafo inciso segundo, perdón, era un inciso que en líneas generales más bien sería ineficaz porque en la práctica los tribunales no utilizan como justificación el hecho de estar en alguna de las categorías sospechosas. Ahí había una discrepancia en si se eliminaba de plano, y lo conversamos así, o si se reformulaba. Y dijimos, bueno, entre eliminarla y reformularla para que sea más bien armónica con lo que hoy día existe en la práctica penal y en la práctica en general de la jurisprudencia, dijimos mejor reformularla, invocando más bien, sacando esta idea de seguridad, de seguridad que originalmente contenía, o de las leyes, de no justificarlo en alguna infracción de ley, para no utilizarlo para justificar infracciones de ley, y definimos más bien adecuarnos a lo que en la práctica hoy día ocurre, que es más bien que se puedan invocar como atenuantes o eximentes de responsabilidad. Creemos que en líneas generales apunta a lo que en espíritu podría haberse querido originalmente, y creemos también que es una señal clara de que en la práctica esto, bueno, como se está utilizando hoy, no habría tenido tampoco un impacto el mantenerlo, pero creíamos mejor reformularlo para dejar eso más bien establecido de esta forma como está propuesta en la indicación, en vez de eliminarlo de raíz. Simplemente eso, que también puede haber una definición quizás en la conversación, de terminar de darle una vuelta y quizás eliminarlo de raíz, pero en definitiva nosotros creíamos que esta como línea intermedia también generaba una armonía y no generaba algún tipo de problemas en mantenerla en la normativa.
Muchas gracias por la explicación, Nicolás, por su intermedio, presidente. Y mi última pregunta es el fundamento de por qué mantener un monto mínimo de indemnización. Solo es una curiosidad, digamos, no tengo no lo pregunto porque tengo algún juicio a priori, ¿no? La verdad es que la intención, según recuerdo, es más bien eliminar el monto máximo, porque a veces del proceso mismo se verifica que realmente lo que se pidió no era lo suficiente, entonces le permite al juez fijar un monto máximo en realidad. O sea, no, pero fijar un monto. No era nuestra intención mantener el mínimo, sino más bien eliminar el máximo. Solo para comentar, presidente. Sí, Nicolás, sí, adelante. Solo para complementar lo que decía el senador Insulza, efectivamente en la propuesta original se establecían este piso y este máximo, lo que originalmente se tomó en consideración a las normas del proceso de tutela de derechos fundamentales del Código del Trabajo, que establece que la sanción es adicional es de 6 a 11 sueldos de la última remuneración del trabajador, como parte de las sanciones al empleador. Y si se consideraba el sueldo mínimo, el monto mínimo, el piso, eran 2 millones de pesos aprox, que es muy equivalente a las 40 UTM que se establecen aquí. Entonces, nosotros originalmente cuando lo conversamos con el senador considerábamos que si bien no es un tema sencillo el valorizar lo que significa un acto discriminatorio y el impacto que produce en las personas, creíamos que había un precedente en esta normativa laboral en que sí se había un mínimo, una tasación mínima de cuál puede ser el valor del daño, que por lo demás la tutela de derechos fundamentales tiene impactos muy similares a esto, y creíamos que debíamos partir de ese piso emulando la normativa. Pero lo que sí nos quedó claro durante la discusión legislativa es que no era bueno ponerle un techo, porque efectivamente pueden producirse daños morales que podrían ser mayores o daños producto de la discriminación. Entonces creíamos que sí era bueno mantener el piso en referencia a lo que señalaba de la normativa laboral, pero dejando el máximo entregado a la apreciación del juez durante el procedimiento. Muchas gracias. Muy bien. El tercer senador el senador Piu, ¿no? Junto con el senador Moreira y Cast, los autores de las primeras indicaciones que se presentaron al comienzo. Bien, no sé si hay algo más. La idea de esta sesión, como dije al comienzo, era simplemente presentarla, hacer un recorrido, una mirada panorámica a las indicaciones en general. Quedan pendientes las que pueda presentar el Ejecutivo, más otras que se puedan sumar también de cualquier senador hasta el día viernes. Y ya la próxima semana comenzaríamos el estudio de cada una en particular y ya la tramitación. No sé si hay alguna, se ofrece la palabra o más, sino para ir. ¿No? Bien. Entonces, si no hay más palabras, lo dejaríamos hasta acá por hoy y nada, nos veríamos la próxima semana. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se le va. Estén muy bien, cuídense mucho.